Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen continuidad en diversos lugares donde se están desarrollando algunas crisis que, no por reiteradas, pierden gravedad. Cambios en estas situaciones serían deseables, pero las fuerzas en presencia parecen ser las mismas, con la misma contundencia y con la misma incapacidad de entenderse por otra vía que no sea la de la confrontación. Esto es válido para la situación en Irak, es válido para la situación entre palestinos e israelíes, y naturalmente hay que tener en cuenta que esta es lo más parecido a la Guerra Fría en cuanto a la confrontación entre los intereses geopolíticos de Rusia y los intereses de los países occidentales. Nada nuevo en la agenda, pero la reiteración lamentablemente no desgasta el concepto, sino que lo reafirma. Comencemos en Irak. ¿Recuerdan lo de siempre, no? Época de Saddam Hussein, cuando les caía bien a Occidente porque le compraba todo el armamento que le vendían, tanto los países de la OTAN como, ¿por qué no?, por vía indirecta a Estados Unidos. Pero el hecho es que, después de la salida del hombre al que fueron a destruir el país y a sacarlo porque había armas de destrucción masiva que jamás aparecieron, y después de llevarse por delante incluso a las Naciones Unidas, y después del pronunciamiento más contundente de un pontífice de la Iglesia Católica, sobre todo para el hijito de Bush, por no decir otra cosa, George W. Bush, al que le dijo Urbi et Orbi, eso salió para todo el mundo: guerra ilegal e inmoral, y quien se atreva a lanzarla tendrá que rendir cuentas ante Dios y ante la historia. Se lo tiró en directo al presidentico de Estados Unidos, George W. Bush, el que evitó ir a Vietnam, el que se metió como piloto de la reserva y aún así no se presentaba a todos los fines de semana a volar. Estaba en la reserva para no ir a Vietnam, pero quería ser piloto como papá, ¿no? Y aún así técnicamente desertó, porque se corrió la voz de que estaban haciendo pruebas aleatorias de alcoholismo y drogas a los pilotos de la reserva de la Guardia Nacional Aérea, ¿no? Ese es el que llegó a presidente, y ese fue el que quería ser presidente de guerra y lanzó esa miserable guerra contra Irak. Lo destruyó, las armas de destrucción masiva jamás aparecieron, y ese país, cuna de civilizaciones, donde confluyen el Éufrates y el Tigris, la Mesopotamia bíblica, ahora está radioactivo. Nadie habla en Washington de los miles de niños que nacen como monstruicos, Dios los tenga en su gloria, y los que no nacen por culpa de la contaminación por radioactividad que genera la mutación genética. Es un crimen de lesa humanidad. Bueno, en Irak, esa guerra que era para solucionar las cosas siguen como les hemos contado todos estos días. Uno de los países con el mejor estándar de vida de la zona ahora está viviendo realidades como esta. Nuevamente el mayor general Qasem Atta da el briefing, habla de la presencia de los aviones Sukhoi que atacaron de nuevo los bastiones del enemigo, entraron en acción. Las fuerzas de élite y de operaciones especiales de Irak lograron ayer limpiar las áreas de Sharqat y Auya en la provincia de Salahuddin, la de Saladino, de los grupos terroristas que la habían controlado desde el 10 de junio. Las fuerzas de élite, con el apoyo de los aviones rusos Sukhoi 25, recibidos ayer y entrados en acción hoy. Fuentes iraquíes afirman que más de 80 terroristas murieron en los combates en ambas localidades y que los terroristas restantes habían huido hacia Wahilla y Kirkuk, tomas aéreas de los ataques, ¿no? Estos son tomados por los aviones Sukhoi 25, recibidos ayer y entrados en acción en las últimas 24 horas. Por su parte, el jefe de operaciones del ejército iraquí, que acabamos de ver en este briefing en pantalla, el teniente general Abdul Amir al-Saidi, dijo: el ejército ha llevado a cabo un ataque aéreo, el que estamos viendo, contra sitios pertenecientes a la organización terrorista que ha causado la muerte a decenas de militantes en la zona de la montaña de Mansuriyet, en la provincia de Diyala.
Fuentes militares afirman que el ejército está preparando una operación más grande para limpiar la provincia de Nínive. Y una fuente dijo al sitio Media Network que el ejército se está preparando ahora para una campaña militar de mayor envergadura. Voluntarios del ejército se presentan en Basra en Irak, pasan bajo el Sagrado Corán. El patriotismo y la fe se unen acá. Se trata de la construcción del movimiento Yihad. Daguer al-Musawi dice: la Yihad del movimiento de la construcción responde a la brigada de Al-Muqtada. Ahora tenemos 3.000 combatientes. Este es el primer grupo y hay un compromiso de 500 más que van a coordinar con Bagdad una operación de comando, y las fuerzas de seguridad los enviarán hoy mismo al frente de batalla. No nos han faltado voluntarios y esta es la realidad que tenemos. وهذه الوجبة الأولى يقدر عدد 500 مقاتل، وتم التنسيق مع قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية، وسوف تلتحق هذا اليوم إلى ساحات القتال إن شاء الله. Mientras esto ocurre en la convulsionada Irak, un comandante militar de Irak también confirmaba los desplazamientos de los que hablábamos. Cantidad de voluntarios incipientemente entrenados o algunos que ya tenían cierta veteranía parecen prestos a ir a defender su territorio. Mientras tanto, un fundamentalista checheno amenaza con convertirse en una especie de nuevo Bin Laden. Se habla de un joven checheno de barba roja que se ha convertido en tiempo récord en uno de los comandantes más prominentes de la división de Al-Qaeda, antes liderada nada menos que por Osama Bin Laden. Este movimiento, aquí lo tienen, el joven checheno de barba roja. Este movimiento ha invadido importantes franjas de Irak y de Siria, lo que prueba el carácter internacional de esta yihad. Omar el-Shishani, uno de los cientos de chechenos que se cuentan entre los combatientes y yihadistas más duros en Siria, es, como vemos, la cara del Estado Islámico de Irak y el Levante, el EWIL, apareciendo frecuentemente en sus comunicados en los que usa cámaras de video y los insertan en Internet, en franco contraste con el líder iraquí del grupo Abu Bakr al-Baghdad, que continúa en la más absoluta clandestinidad y casi nunca se ha logrado fotografiarlo. Un video difundido por los insurgentes a lo largo del fin de semana, al-Shishani aparece de pie junto al portavoz del grupo entre los combatientes mientras declara la eliminación de la frontera entre Irak y Siria. El video fue lanzado apenas horas antes de que el grupo extremista anunciase la creación de un califato o Estado Islámico en las zonas que controla. Como vieron, ahí aparecía la bandera negra flameando. Nuestra meta es clara y todo el mundo sabe por qué estamos combatiendo. Nuestro camino es hacia el califato y traeremos de vuelta el califato. Y Dios así lo quiera, nuestra fortuna y nuestro futuro y nuestra suerte está vinculada a la creación del califato. Esto nos tiene listos para martirizarnos y morir por la causa si es necesario. Aquí los militantes demuestran hasta qué punto la guerra es sin cuartel. Y en Tikrit, en Irak, vehículos destrozados en las inmediaciones de un hospital. Veíamos una ambulancia destruida y quemada, el hospital en el estado en que ha quedado. Y esto nos indica que ya no hay vida en esta importante zona que antes era realmente de un intenso nivel de calidad de vida y de una gran actividad económica. Lo que conocimos Tikrit en tiempos de paz, nos cuesta reconocer esta situación ahora, ¿no? No hay ninguna forma de garantía, ley u orden. Y lo mismo parece estar ocurriendo en Bagdad. De hecho, el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, daba hoy, respecto a esta situación y los combates, su informe sobre la situación en el país. Al-Maliki, en medio de estas escenas de destrucción, dice que espera un acuerdo para un nuevo gobierno en Irak.
como se ve, aquellas ciudades que tenían una pujanza económica y un nivel de vida muy interesante, aún comparándose con los países más prósperos del Medio Oriente, de aquel Irak que conocimos en paz y luego en guerra, lo que queda es esto, ¿no? Desplazarse por las carreteras indican la realidad en el terreno. Nuri al-Maliki dice que espera un acuerdo para un nuevo gobierno en Irak. Lo dijo en espera de que el Parlamento pueda formar un nuevo gobierno en las próximas sesiones, después de que la primera terminase en medio de una verdadera discordia. Bagdad no puede permitirse el lujo de esperar demasiado. Grandes territorios del norte y del oeste del país han caído en poder de un grupo escindido de Al-Qaeda que ha declarado un califato y que ha prometido que marchará contra la capital Bagdad. Los suníes y los kurdos se retiraron de la primera sesión del Parlamento el martes, quejándose que los chiitas fracasaron a la hora de nombrar un primer ministro, además de que consideran a Maliki, hablando aquí, el principal obstáculo para resolver la crisis y esperan que abandone el cargo y se vaya. En virtud del sistema establecido tras el derrocamiento de Saddam Hussein por parte de Estados Unidos a partir de 2003, la primera magistratura general la ocupa un chiita, mientras que el presidente del Parlamento usualmente es un suní, y el cargo del presidente del país, principalmente simbólico, recae en un miembro de la población kurda. En esta alocución semanal de televisión, Maliki dijo que esperaba que el Parlamento pueda superar su verdadero estado de debilidad. Si Dios quiere, en la próxima sesión lo superaremos con cooperación, acuerdos y aperturas. Mientras tanto, los suníes y kurdos afirman que quieren que los chiitas escojan a un primer ministro antes de anunciar a sus nominados, mientras que por su parte los chiitas dicen que los suníes deberían nombrar primero al presidente del Parlamento. En suma, la eterna rivalidad entre chiitas, sunitas y kurdos, que cuando estaba Saddam Hussein ni siquiera era captable. El general Dempsey comenta en Irak situaciones sobre Irak, sobre China y las relaciones, pero lo hace en Honolulu, Hawái. El titular de la Junta de Comandantes en Jefe, general Martin Dempsey, dice que evalúa si las fuerzas iraquíes pueden contener al ISIL. El jefe del Estado Mayor Conjunto dijo a los periodistas tras el discurso y algunos de los 750 soldados en Irak están específicamente allí para determinar lo que Estados Unidos pueda hacer para ayudar a Irak a combatir la insurgencia. Su habilidad para encontrar la reconciliación política entre los grupos y para presentar una cara inclusiva al pueblo de Irak será un factor importante en la determinación de lo que podamos hacer en el futuro, dijo Dempsey, que habló con los periodistas en este encuentro tras un discurso donde se refería a los ejercicios navales del Pacífico en la región Asia-Pacífico. Hay una gran cantidad de cambios en el Pacífico y fue una oportunidad para que podamos hablar de esos cambios, dijo Dempsey. Mientras tanto, en Tokio, Japón, el primer ministro Shinzo Abe se acercaba a una nueva conferencia de prensa y por primera vez en 70 años Japón se legitima para combatir en el extranjero. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Japón modifica la interpretación de su Constitución de la Paz. Recordemos que Japón salió de la Segunda Guerra diciendo que era un país pacifista y ahora está mostrando mucho músculo en el manejo de sus fuerzas, en este caso, maniobras navales y aeronavales. Recientemente el Partido Liberal Democrático, que cuenta con la mayoría del Parlamento japonés, llegó a un acuerdo con el Partido Nuevo Komeito, apoyado por budistas que anteriormente se habían mostrado en contra de la expansión del militarismo. Ambos partidos aprobaron la adopción de la resolución por el gobierno. Shinzo Abe dijo: estoy aquí para asegurar que preparamos todas las medidas posibles para proteger a nuestro pueblo y asegurar la paz bajo la vigencia de la actual Constitución. その覚悟のもと、本日新しい安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定いたしました。 Luego alguien que protestaba de Yokohama, Yoshihiko Murata, decía: la corriente situación y esta constitución es el resultado del sacrificio de más de 3 millones de japoneses y más de 20 millones de víctimas de las guerras en Asia.
deberíamos valorar mejor este sacrificio, no a la guerra. Y tarjeta roja a la defensa colectiva que ustedes llaman y que es en realidad una preparación para la guerra. Bueno, Soichi Kondo dijo, no podemos aceptar esto, jamás, es un absurdo. La protesta pacífica seguirá adelante y por más que lo que diga el primer ministro Shinzo Abe de que nos preparamos de una forma discreta, Japón ha aprobado en cambio su constitución para ayudar militarmente a sus aliados. El gobierno de Japón aprobó entre fuertes protestas una histórica reinterpretación de su constitución pacifista con la que salió de la Segunda Guerra Mundial y que acaba con la prohibición de usar la fuerza para resolver conflictos internacionales. Una resolución hecha a la medida de los intereses del primer ministro y el actual gobierno japonés y sus compromisos con sus aliados occidentales, que al fin y al cabo fueron quienes lo derrotaron sangrientamente. Japón necesita un marco legal sin fisuras para hacer frente a las amenazas de su seguridad, explicó el primer ministro conservador Shinzo Abe durante la rueda de prensa en la que insistió que el país mantendrá su estatus pacifista. Pero el proceso de modificación de la denominada Constitución de la Paz se está viendo acompañado por una importante ola de protestas y el rechazo de más de la mitad de los japoneses, según las últimas encuestas. El pasado domingo, un hombre de entre 50 y 60 años se quemó vivo a lo bonzo en una de las principales estaciones de Tokio para lanzar proclamas en contra de la polémica medida gubernamental. Hay tensión en este sentido y en Saitama, Japón, siguen las protestas ante este tema. Las referencias a Hitler con ese bigotico sobre la imagen de Shinzo Abe indican que la medida, un empeño personal del primer ministro conservador en el que se juega su prestigio, supone un gran giro en la política de seguridad que pretende dar al Japón un papel mucho más activo en el campo militar y aumentando su capacidad en esa área. Japón lo que necesita es un marco legal sin fisuras para hacer frente a las amenazas de seguridad, decían. Pero esta gente está en la calle recordando los 3 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial y reclamando que se honre la vocación pacifista de la Constitución con la que Japón salió de la Segunda Guerra después de haber sido destrozado por 2 bombas nucleares. Todo esto también para protestar por la presencia del portaaviones nuclear George Washington en el mar de Japón, seguido por buques de la Armada japonesa en maniobras combinadas. Esta es la ciudad de Funabashi, en un archivo, y muestra el estado de preparación y de crecimiento de su potencial de las fuerzas niponas. Y a esto es a lo que se oponen la mayoría de los ciudadanos pacifistas. Fuerzas especiales aerotransportadas, operaciones combinadas tierra-aire en todas las maniobras ejercitando músculo, despliegue de nuevo tipo de armamento, blindados de todo tipo, y en el campo terrestre, esto es lo novedoso, pero en el mar, aquí frente a las islas Eñayabanare, varios de los elementos de la flota japonesa, incluyendo los elementos de la proyección del poderío naval a tierra, con estos anfibios,
que pueden llevar no solo tropas, sino blindados a cualquier cabecera de playa. Junto a esto, las maniobras para tomar cabeceras de playa y la presencia siempre denigrada por la opinión pública japonesa de los portaaviones nucleares, portadores, como se sabe, de armamento nuclear también, en estas maniobras que no tranquilizan a nadie de los que estaban en el despliegue de una flota completa. Esta es la que sigue al portaaviones nuclear George Washington, que aquí es acompañado por unidades de superficie japonesas, helicópteros artillados, verdaderos destructores aéreos que pertenecen a las Fuerzas Armadas de Japón. Y esto es lo que los que veíamos protestando están en contra de que ocurra. El Japón, que salió con una constitución pacifista de la Segunda Guerra Mundial y de 2 bombas atómicas como la de Hiroshima y Nagasaki, se encuentra ahora en este despliegue de fuerzas que la gente sospecha puede llevarlos a una contaminación de su futuro político. Mientras tanto, en Beijing, China, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hong Lei, decía: China urge a Japón a que no dañe su soberanía ni sus intereses de seguridad. China instó hoy a que Japón respete las preocupaciones sobre la seguridad de sus vecinos asiáticos y a que no perjudique la soberanía y los intereses de seguridad de China después de que el país nipón aprobara una resolución para permitirse un muy importante aumento de su rol militar en Asia. La gente no puede dejar de preguntarse si Japón modificará el camino de desarrollo pacífico que siempre ha seguido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, dijo el vocero de la Cancillería china, cuyo edificio vemos aquí en pantalla. Hong también se refirió a la fuerte oposición en el interior de Japón contra el derecho a ejercer la autodefensa colectiva, diciendo que el camino del desarrollo de Japón debería decidirlo su pueblo. Sexta ronda de conversaciones nucleares en Viena. El Palais Coburg es el hotel donde tienen lugar ellas. Aquí la llegada de Michael Mann, Catherine Ashton, Javad Zarif, Mohammad Javad Zarif, en fin, también los países del 5+1 y el Reino Unido, Francia y Alemania. La Unión Europea está decidida a lograr un acuerdo nuclear con Irán y esperamos que Irán venga con una actitud positiva y realista, dijo el vocero. La ronda de conversaciones es extremadamente importante, dijo Mann en una entrevista con Xinhua. Y el vocero de la Cancillería china, Hong Lei, dice que China pide flexibilidad a Irán y al G5+1 en los diálogos sobre armamento nuclear. Todas las fuerzas deben fomentar el respeto mutuo para mejorar la confianza y mostrar flexibilidad para solventar las diferencias, ha dicho hoy el portavoz de la Cancillería, Hong Lei, aquí en pantalla. Lei ha precisado que Pekín apoya a ambos lados para lograr un acuerdo justo, igualitario y mutuamente beneficioso en un futuro próximo y trabajará con todos los participantes de las conversaciones para conseguir este objetivo común. Javad Zarif, canciller iraní. Zarif dice que Irán no renuncia al logro de sus científicos nucleares. El ministro iraní de Asuntos Exteriores hizo una contundente y larga declaración en esta oportunidad, aquí la vemos. Mohammad Javad Zarif ha insistido en que Irán no renunciará a los logros de sus científicos nucleares y ha instado a Occidente a que deje sus fantasías sobre los diálogos nucleares. Desafortunadamente, todavía algunas de nuestras contrapartes mantienen sus fantasías, dijo. Nosotros buscamos probar la naturaleza pacífica de nuestro programa nuclear. Sin embargo, enfatizó, no renunciaremos a los progresos técnicos logrados por nuestros científicos. Así lo aseveró en esta declaración Zarif, quien aparece también en un artículo publicado este martes en varios importantes diarios de Europa. Zarif ha señalado que actualmente existe una oportunidad única en los diálogos entre Irán y el grupo 5+1
para solucionar definitivamente el caso del programa iraní de energía nuclear mediante dos elementos, la lógica y el razonamiento. El canciller persa, en esta contundente declaración, ha denunciado la campaña desatada por los grupos de presión en Estados Unidos y Europa para propagar que las actividades nucleares de Irán se encaminan hacia la fabricación de bombas nucleares, algo que según ellos el país persa puede lograr en 1 o 2 meses. El canciller respondió diciendo que un análisis científico serio puede evidenciar claramente que si Irán realmente hubiera buscado producir armas nucleares, habría conseguido este objetivo hace ya varios años, y enfatizó esto. En este sentido, ha puesto de relieve que la Agencia Internacional de Energía Atómica siempre ha confirmado el respeto de Irán a sus compromisos internacionales en esta materia. Nosotros no tenemos nada que ocultar, afirmó contundentemente. Todos nuestros programas y políticas nucleares son de naturaleza pacífica y tienen como objetivo satisfacer solo nuestras demandas internas en materia de energía, salud y otros elementos, ha reiterado. El jefe de la diplomacia iraní, aquí en pantalla, ha reafirmado la voluntad política de su país para lograr un acuerdo integral con el grupo G5+1 sobre el tema nuclear, basado en 2 principios fundamentales. Primero, asegurar que el programa nuclear iraní es exclusivamente pacífico. Y segundo, el levantamiento de todas las sanciones contra la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán, dijo en este largo pronunciamiento, no necesita nada que vaya más allá de sus derechos y está lista para disipar las preocupaciones de la comunidad internacional. Pero creemos que la imposición no es la forma de mantener conversaciones. El canciller persa ha viajado a Viena para participar en la 6ª ronda de conversaciones entre Teherán y el G5+1, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania. Y asimismo ha asegurado que Irán nunca ha cedido ni cederá en esta tanda de diálogo si lo que se utiliza como argumento es la coerción. Por último, Zarif ha dado a conocer que mantendrá en esta misma jornada una reunión con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, una ocasión para debatir la forma en la que debe ser redactado el documento de acuerdo integral. My government remains committed to ending this unnecessary crisis by July 20th. I hope my counterparts are too. My name is Javad Zarif. Mi nombre es Javad Zarif y esta es la posición de mi país. Contundentemente, en un largo y firme comunicado, se despedía así, Urbi et Orbi, porque eso era no solo a los países interesados en la situación de Irán, sino un mensaje a la opinión pública mundial. Veamos cómo están las cotizaciones al cierre. El precio del crudo venezolano estable a $100.64. El de la OPEP sube a $108.68. Baja levemente el West Texas a $104.48. Igual tendencia leve del Brent del Mar del Norte, $111.34. En medio de esta inquietud, la onza Troy de oro sube a $1.330.50. El quintal de café también en la misma tendencia a $173.30. 7.007 la tonelada del precio del cobre, levemente a la baja. Y al alza el precio del níquel, buena noticia para nuestros productores, 19.136 la tonelada. El euro a 1,36 respecto a la divisa estadounidense. No vemos en los monitores de los satélites que normalmente estamos revisando mientras estamos al aire en vivo con ustedes. Si hubiera alguna novedad que supere lo que tenemos pautado, la bajaríamos de inmediato y la compartiríamos. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Interesante segundo bloque, no se lo pierdan. Ya volvemos.
Un mundial de fútbol no solamente se vive en el país anfitrión. Acompáñanos en Nada Especial a vivir la pasión por el evento deportivo más esperado del año desde diversos rincones del mundo. Momentos que marcan generaciones completas y pasan a la historia. Todos los días durante el mundial, Nada Especial por Telesur. La visión irreverente y más calificada. Que celebrar esta fiesta. Cuando el mundo viene al revés, hay que pegarle de sur. Que celebrar esta fiesta. Hasta que se... El mundial es comentado por los grandes. Juégatela con Maradona y Víctor Hugo. De zurda. De lunes a domingo. Solo por Telesur. De zurda para todo el mundo que ve Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y es preocupante el ciclo de acción y reacción que se repite en el eterno tema entre israelíes, palestinos, palestinos e israelíes, sobre todo con esta muy maquiavélica y provocadora acción de secuestrar jóvenes y asesinarlos. Esto ha generado la explicable tensión, naturalmente, y en esa cultura del Medio Oriente donde el ojo por ojo forma parte de la tradición, se hace difícil romper este ciclo. Cualquiera sea el caso, hacemos votos porque este ciclo se detenga, pero la realidad en el teatro de operaciones en que se ha convertido lo que es la zona de roce, de intercambio, antes de convivencia entre unos y otros, está claramente demostrada en los acontecimientos en pleno desarrollo que vamos a compartir con ustedes. Quisiéramos ser portadores de mejores noticias, pero esa es la realidad en Tierra Santa. Y la acción habitual, ¿no? Hacen responsables a alguien, le vuelan la casa. Es la táctica habitual de las autoridades israelíes. Y la represión de parte y parte. Esto es Hebrón, la casa de Siad Awad ha sido volada en pedazos acá. Y los palestinos responden con piedras a los disparos de fusil. El ejército israelí destruye casa de un palestino acusado de asesinato. Destruyó la casa de la familia Siad Awad, quien fue acusado por un tribunal militar de perpetrar el asesinato de un policía fuera de servicio en abril pasado en Hebrón. La destrucción de las casas de los extremistas es un mensaje de disuasión a los terroristas y sus colaboradores, dijo el vocero de la policía. La respuesta a la vista. En abril, el policía israelí Baruch Mizrahi fue muerto a tiros cerca de Hebrón. El Shin Bet acusó al palestino Awad de llevar a cabo el asesinato usando una motocicleta y un fusil automático. El Shin Bet también señaló a Awad como miembro de Hamas y había estado en prisión por el asesinato de palestinos que colaboraron con los israelíes, pero fue liberado en 2011 en medio de un intercambio de prisioneros. Ahora, la sucesión de secuestros y asesinatos ha dado lugar a un enrarecimiento en la zona de enfrentamiento. La Fiscalía Militar israelí presentó hace una semana acusaciones contra 2 palestinos del distrito cisjordano de Hebrón por la presunta participación en el asesinato de un alto oficial de la policía israelí. Los 2 acusados, Siad Awad, de 42 años, y su hijo Azal Aladin Hassan Awad, de 18, fueron arrestados el 7 de mayo por el Shin Bet. El ataque costó la vida al superintendente Baruch Mizrahi y causó heridas de gravedad a su mujer y moderadas a uno de sus hijos. La detención de los 2 presuntos implicados se produjo después de una investigación de los servicios secretos y el ciclo desde entonces, con la destrucción de viviendas y acción y reacción, no ha parado. El lunes, la Corte Suprema de Israel rechazó una petición de organizaciones civiles y de derechos humanos para evitar la demolición de la casa ubicada en la aldea de Idhna, cerca de Hebrón, pero el resultado está a la vista. A esto han seguido disturbios en Jerusalén, choques, familias de secuestrados, voceros de la policía y el ciclo de nunca acabar.
Siguen los disturbios en Jerusalén Este tras el asesinato de un joven palestino. Hoy en la mañana, policías y manifestantes que protestaban por el asesinato de Mohamed Hussein Abu Jadeir, que ha sido condenado por dirigentes palestinos e israelíes. El cadáver de este joven de 16 años del barrio de Shuafat fue hallado a primera hora de la mañana por agentes israelíes en un bosque de la ciudad. La policía investiga si tiene relación con un posible acto de venganza de extremistas, esta vez israelíes, en respuesta al secuestro y asesinato de los 3 estudiantes judíos que fueron enterrados ayer, como les mostramos. En Shuafat, donde se han producido los principales enfrentamientos, no dudan que el asesinato ha sido obra de extremistas radicales judíos. El ministro del Interior, Yitzhak Abramovich, ha dicho: estamos investigando varias posibilidades, aún no podemos concluir cuál es la causa del asesinato y esperamos que cesen los disturbios. Declaraciones de ambos bandos y crece la tensión entre israelíes y palestinos tras la muerte de varios jóvenes. El movimiento islamista Hamas ha prometido que los dirigentes israelíes pagarán por los crímenes de lo que consideran hordas de colonos de la ultraderecha, a quienes culpan del secuestro y la muerte del joven palestino. La familia de Mohamed Hussein Abu Jadeir ha descartado que el suceso se deba a un ajuste de cuentas entre familias, una de las hipótesis que barajaba la policía israelí, descartada de plano por los palestinos. La muerte del adolescente palestino se produce hora después que Israel enterrara a los 3 estudiantes desaparecidos el mes pasado en Hebrón. Su cadáver era hallado en el bosque de Jerusalén, en la parte oeste de la ciudad. El portavoz del gobierno israelí, Mark Regev, ha llamado a la calma. El primer ministro Netanyahu ha dado instrucciones a la policía para llevar a cabo una investigación expeditiva para esclarecer lo sucedido, parte de lo cual vemos acá. Y el vocero de la policía también ha dicho lo suyo en esta guerra de comunicados. Y la policía aún no ha determinado si la muerte del joven palestino y de los 3 adolescentes en Cisjordania está relacionada o qué motivo hay detrás de ellos. Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó el miércoles a las autoridades a investigar rápidamente el probable asesinato, dijo él, y pidió a ambas partes que no se tome la justicia por la mano. La policía recibió informes, este es su vocero aquí, Miki Rosenfeld, que se había forzado a un adolescente árabe a entrar en un coche en la zona de Jerusalén Oriental, señaló Miki Rosenfeld, el que acabamos de ver en pantalla, y aproximadamente 1 hora más tarde se encontró el cuerpo en otra parte de la ciudad. Esto incrementó una vez más el ciclo de violencia interminable. Bet Hanina, Jerusalén Oriental y todas las zonas parecen un teatro de confrontación. Ciudad de Gaza, banderas verdes de Hamas y más confrontaciones. Esta es la cotidianidad, día tras día. Y el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas ha responsabilizado directamente al régimen de Israel por el secuestro y asesinato de un adolescente palestino y ha advertido que tendrán que pagar por los crímenes que cometan en territorios palestinos. Enviamos nuestro mensaje a los líderes israelíes. El pueblo palestino no pasará por alto este crimen ni las muertes o la destrucción protagonizadas por sus colonizadores extremistas, ha asegurado Hamas en un comunicado emitido hoy. La realidad es la que vemos. El movimiento palestino ha acusado al primer ministro Benjamin Netanyahu de emitir la orden de secuestro y asesinato del adolescente a los colonos israelíes. Un joven palestino fue secuestrado y ejecutado este miércoles en Al-Quds, nombre histórico árabe de Jerusalén, en un acto que, según la radio militar israelí, se trata de una posible venganza por la muerte de los 3 colonos israelíes. En la misma jornada, la familia de Naftali Frenkel,
uno de los colonos muertos de doble nacionalidad israelí-estadounidense, ha condenado también este crimen, venga del lado que venga. No hay diferencia entre la sangre vertida, homicidio es homicidio, no hay perdón o justificación para ningún asesino, ha indicado la familia de Naftali Frenkel, uno de los colonos israelíes muertos. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en un comunicado emitido el miércoles, ha condenado el crimen y ha advertido que los actos de venganza solo empeorarán la situación ya de por sí explosiva. El jefe de la autoridad palestina ha rechazado la situación y ha hecho patente la indignación por esta seguidilla y este ciclo de acción y reacción interminable. Hamas y sus banderas verdes responden a las provocaciones con manifestaciones y movilizaciones masivas. هذه المسيرة هي إدانة الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا وأهلنا في الضفة ومدينة القدس. Se siguen las guerras de comunicados y de declaraciones y no hay por el momento nada a la vista que permita suponer que esta tensión, que por ahora parece controlada, vaya a bajar en los próximos días. خلف أهلنا في الضفة المحتلة ونحن ندين الموقف الدولي الصامت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ونؤكد أن هذه الجرائم لن تفلح في كسر الإرادة. Las acusaciones mutuas no cesan y la guerra de comunicados es tan contundente como lo que vemos en las calles. Mientras tanto, en Kiev, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, a través de su vocero Andriy Lysenko, daba una rueda de prensa hoy, decía que el ejército de Ucrania ha liberado 3 asentamientos en Sektone, Stary Karavan y Andruzhevsko, y las fuerzas antiterroristas han lanzado ataques directos a 120 blancos previamente identificados como terroristas, destruyendo gran número de munición, matando a muchos enemigos y bases de terroristas completamente borradas del mapa, así como confirman cientos de bajas que han sido contadas de parte de ese sector. Compartían videos como el que acabamos de ver. Y Alexander Turchinov, vocero en el Parlamento, decía: queridos miembros del Parlamento, quiero informarles a ustedes que el ejército ucraniano y la Guardia Nacional está en continua actividad ofensiva contra los terroristas y sus puntos fuertes, en acciones muy efectivas que han brindado resultados positivos. Дії наших військових достатньо ефективні і результативні. Nuestra guardia ha limpiado de separatistas y ha liberado el este de Ucrania, Donetsk, Luhansk y las regiones que ahora podrán vivir en paz como una zona fuerte de la gran Ucrania. Gloria a Ucrania. Терористів і звільнимо від загарбників схід нашої України. Y Donetsk, Luhansk області знову будуть жити. Creo que debido a las acciones de nuestros militares y nuestra Guardia Nacional nos libraremos por completo de los separatistas y liberaremos el este de Ucrania y las regiones de Donetsk, Lugansk, que volverán a vivir en paz y trabajar por una fuerte y gran nación. El primer ministro Yatsenyuk decía: tengo la esperanza de que la coalición con la que también representamos al gabinete de Ucrania y sus ministros, apoyará el proyecto de ley en la agenda parlamentaria del que estoy hablando, y ante todo la posibilidad de introducir el estado de emergencia en el sector energético.
Esta ley debe ser permanente en nuestra agenda y mañana debería ser puesta a votación. На енергетичному ринку цей законопроект включений до порядку денного і завтра він повинен бути проголосований. Ucrania puede solicitar el estado de emergencia, confirma Yatsenyuk. Y en Berlín se reúnen importantes cancilleres, Lavrov, Steinmeier, Kinkling, Fabius, para tratar el tema de Ucrania. Aquí llegan a la sede de la Cancillería el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Pablo Kinkling, es recibido por su contraparte local. Luego Frank-Walter Steinmeier, para darle la bienvenida a Kinkling ante las cámaras. Luego el ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, llegando aquí y portando su maletín con los documentos necesarios, carpetas con grandes dossiers para los temas a tratar en esta complicada agenda. Y Steinmeier le da la bienvenida y luego Lavrov aparece también en pantalla. Lavrov, Steinmeier, Kinkling y Fabius. Rusia, Francia, Alemania y Ucrania acuerdan medidas para una tregua en el este ucraniano. El asunto es cómo se va a convertir en realidad en el terreno. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, cree que un alto al fuego en Ucrania solo es posible mediante la convocatoria de grupos de contacto, aquí lo vemos llegando, con participación tanto de representantes de las autodefensas como de las autoridades de Kiev. Frank-Walter Steinmeier y Lavrov, dos pesos pesados de las relaciones internacionales en Europa. A juicio de Lavrov, la tregua no es un objetivo en sí mismo, sino un paso necesario para prevenir bajas entre los civiles y llegar a un acuerdo sobre cómo plantear el futuro. Una vez establecido el alto al fuego, Rusia está dispuesta a permitir el acceso a sus puntos de control en la frontera a los guardias fronterizos ucranianos y a los observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, asegura el diplomático. Fabius, no muy expresivo aquí. Lavrov, bastante activo, no descarta que las dos partes del conflicto hayan violado el alto al fuego que se prolongó una semana hasta el lunes. Según el jefe de la diplomacia rusa, tras la declaración del alto al fuego, una misión de observación de la OSCE velará por su cumplimiento. El jefe de la diplomacia rusa subrayó que el alto al fuego no puede ser utilizado para reagrupación de fuerzas y además condenó la forma en que dicen que las autodefensas tienen que desarmarse. O si no, serán eliminadas, dijo muy tajantemente. Frank-Walter Steinmeier, ministro de Relaciones Exteriores. Creo que hemos tenido éxito en las negociaciones. Estas acaban de terminar. Hemos alcanzado un acuerdo para una serie de medidas que, puestas todas juntas, pueden pavimentar el camino hacia el hasta ahora difícil cese del fuego. Por su parte, Sergei Lavrov dijo, ejecutando el mandato que se nos ha dado por nuestro presidente en las tareas que hemos completado, el mandato ha sido ejecutado, la misión cumplida y, para decirlo así, estamos tratando de la mejor manera de lograr un cese del fuego sostenible, de manera que podamos juntos compactar un grupo que esperamos en los próximos días tenga su primer y muy productivo encuentro. К сторонам о необходимости скорейшего проведения встречи контактной группы и согласования условий перемирия будут услышаны, y что это позволит реализовать все остальные. Creemos que la implementación de esta declaración es de la mayor importancia y esperamos que nuestra llamada a las partes en el conflicto sirvan para contactar los grupos y alcanzar un cese del fuego. Pablo Kinkling, ministro de Relaciones de Ucrania, dijo: es muy importante ahora que Ucrania vuelva atrás con el control de los puntos de chequeo en la frontera y también importante que los rehenes sean liberados inmediatamente sin demora. Esto nos permitirá llegar a un cese del fuego en el terreno y llamamos a todas las partes involucradas a poner un final a las luchas, de acuerdo a lo solicitado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y atendan a la tarea de monitorear la situación sobre el terreno, que es la única forma de que esto sea efectivo.
Las negociaciones en Berlín dejan a Ucrania y a Rusia muy cerca del alto del fuego. Y aquí en Berlín, Angela Merkel y el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Angela Merkel dice: nosotros no pararemos buscando soluciones diplomáticas al conflicto. Ante todo, el ministro de Defensa de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se encontrará con Sergei Lavrov y el de Ucrania, Pavlo Klimkin, y los cancilleres hoy. Así que estaremos atentos a lo que pueda surgir de aquí. Hasta ahora hemos implementado la fase 2 de las sanciones de Rusia, pero no podemos regir más allá de lo que imponen las sanciones. Merkel advierte a Rusia de sanciones económicas para ayudar a los separatistas ucranianos, mientras el expresidente Sarkozy, cada vez más embarrado, daba declaraciones acá. Sarkozy dice: el sindicato de la magistratura tiene la obsesión de destruirme. Estoy profundamente sorprendido por su imputación por corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación de secreto profesional, y aseguró que nunca ha cometido un acto contrario al Estado de Derecho. Me imagino que también negará los millones que recibió bajo cuerda del coronel Gaddafi, al que después traicionó. En un extracto de la entrevista concedida a la cadena TF1 de la emisora Europa 1, de la que se difundirá su visión completa poco después, el que fuera jefe de Estado entre 2007 y 2012 aseguró que el sindicato de la magistratura tiene la obsesión de destruirme. En opinión de Sarkozy, que ayer lunes y antes de ayer declaraba la policía judicial en declaración de detenido y tuvo que declarar durante 15 horas, se le colocó bajo detención preventiva con la intención de humillarle, dijo él, ya que está dando una imagen que no se ajusta a la verdad. Luego enfatizó, con su cara bien lavada: digo a quienes nos escuchan o nos ven que jamás he traicionado su confianza, que jamás he cometido un acto contrario a los principios republicanos o al Estado de Derecho. Este conservador es el primer jefe de Estado francés obligado a prestar testimonio como detenido bajo la ley, y subrayó que no pide ningún privilegio y que si ha cometido los hechos de los que se le achacan, asumirá todas las consecuencias, porque no es un hombre que escape de sus responsabilidades. Monsieur Cahuzac, le ministre du Budget. No obstante, consideró que la situación es lo suficientemente grave como para que se pronuncie y diga ante la ciudadanía que en Francia, el país de los derechos humanos, el país del Estado de Derecho, se está dando actualmente una instrumentalización política de una parte importante de la administración de justicia. En esta comparecencia, grabada horas antes de su difusión y de unos 20 minutos de duración, Sarkozy preguntó además si es normal haber sido escuchado durante tanto tiempo y que el contenido de esas escuchas telefónicas había sido difundido ya por la prensa. A través de esas escuchas telefónicas, los investigadores dedujeron que Sarkozy y su asesor letrado recibían claramente parte de un alto magistrado filtraciones sobre las instrucciones en curso contra el político. Obama y su gabinete, más votantes ven a Obama como el peor presidente de los tiempos modernos en Estados Unidos. A 2 años del segundo mandato de Barack Obama, más votantes dicen que están insatisfechos con su manejo de la economía, de la administración, de los temas de su gobierno, de la política exterior, dándole las peores notas de cualquier presidente moderno estadounidense. Un sondeo de casi 1.500 votantes, registrando el 33%, dice que Obama era el peor presidente desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que el 28% señaló a su predecesor, George Bush, como el peor. Ahí tuvieron mucha razón, según la encuesta de la Universidad de Quinnipiac. Los votantes estaban divididos sobre cuál de los últimos 2 presidentes había hecho un mejor trabajo. El 39% dijo que Obama había sido el mejor mandatario que Bush y un 40% consideró que Obama era peor. Total, los dos salen muy mal. La mayoría de los votantes dijo que Ronald Reagan, quien cumplió 2 periodos de gobierno en 1980, era el mejor presidente desde 1945. Se ve que Washington le sigue lavando el cerebro. Durante el periodo de 69 años de historia estadounidense y 12 presidencias,
el presidente Barack Obama es, junto al presidente Bush, lo más bajo de la popularidad. Bueno, y esa expresión da un poco la sensación de que la procesión va por dentro, ¿no? Dicho esto, dejemos al muy problematizado Obama y recordemos que nuestro bravo eco, el embajador sin frontera, sigue navegando sin novedad y la información de la Comandancia de la Armada dice: asunto e información referente al 26º crucero de instrucción al exterior, buque escuela Simón Bolívar, 2 de julio del 2014, actividad operacional. La unidad se encuentra navegando a la vela desde el puerto de Veracruz, México, hacia el puerto de Santiago de Cuba, República de Cuba. Bueno, aquí tenemos Veracruz, de manera que ha recorrido por el Golfo de México, va hacia el norte de Cuba, porque no va en esta etapa primero a La Habana, sino que va al extremo oriental, a Santiago de Cuba, cerca de Guantánamo. Las actividades se impartió instrucción y fase práctica de cingladura y artes marineras a todo el personal de cadete. Condiciones meteorológicas normales y cingladura es lo que un buque recorre a lo largo de una jornada entera. Quiero compartir con ustedes y hacerle justicia a un gran amigo y brillante intelectual e historiador, Rolando Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Sociales en la hermana República de Cuba, porque queremos presentar alguna de sus obras maestras, Los vientos huracanados de la historia, una imperdible. Y luego una serie que le encargó el propio comandante Fidel Castro y que le ha sacado cana, pero que ha cumplido como corresponde, dice. Toda la historia de Cuba desde sus comienzos hasta la actual, ¿no? La revolución que no se fue a Bolina, Rolando Rodríguez. Esto es desde los comienzos. Luego, tomo 1, Historia, Rebelión en la República, auge y caída de Gerardo Machado, tomo 1, también de Rolando Rodríguez. Rebelión en la República, el tomo 2, auge y caída de Gerardo Machado, una etapa fundamental para entender cómo se llegó a la Revolución Cubana. Y también aquí, Rebelión en la República, auge y caída de Gerardo Machado, tomo 3. Este hombre ha agotado realmente todas las posibilidades de investigación y se ha agotado a sí mismo, ¿no? Pero también queremos hacerle no solo un homenaje a él, sino desearle nuestros mejores y más cálidos deseos a su distinguida esposa Minerva, que se encuentra ahora en una delicada situación de salud y está internada en el célebre CIMEC de La Habana. Bueno, a todos ellos nuestros mejores deseos y nuestro eterno agradecimiento. Sobre este particular, quiero señalarles que hasta aquí ha llegado nuestro dossier de hoy y que volveremos Dios mediante mañana cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Mi respeto al doctor Cepero y a toda la cadena de mando del CIMEC, a que tanto le debemos, y un fraterno saludo a todos ellos y nuestros mejores deseos con estos pacientes. Volveremos mañana, Dios mediante, como queda dicho, y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.